Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la sesión del Seminario Permanente de Temas Urbanos. Este es un esfuerzo de la comunidad estudiantil del doctorado en urbanismo de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, transmitimos desde la ciudad de Toluca y Tuxtla Gutiérrez. Para esta décima sesión tenemos la participación del doctor Marcelino García Benítez. Es licenciado en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Estudios de Población del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y doctor en urbanismo por la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es investigador por México del CONACYT, asignado al Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ha participado en proyectos de investigación, ha publicado artículos científicos de divulgación, capítulos de libros de divulgación, ha participado en dictámenes de artículos y proyectos de investigación para distintas instituciones, tanto nacional como internacional. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, participado en comités tutoriales, impartido cursos, talleres y conferencias aplicadas desde las líneas de investigación del riesgo y vulnerabilidad socioambiental urbana a distintas escalas geográficas, población y medio ambiente, impacto de fenómenos hidrometeorológicos y o cambios climáticos y problemas socioambientales actuales. Bienvenido, doctor. Será un placer escucharlo en estos próximos minutos en este seminario permanente. No, muchas gracias. Primero, le quiero agradecer a los integrantes de esta propuesta su invitación, la cual para mí ha sido un placer aceptar, compartir un poquito lo que he venido desarrollando, que actualmente no lo hago porque la ciudad de Tuxtla Gutiérrez no es, es un poquito ajena a lo que son los ciclones tropicales directamente por la situación geográfica de la ciudad, ya que estamos en medio de dos sistemas montañosos importantes, la Sierra del Norte de Chiapas y la Sierra del Sur, pero sin embargo es uno de mis grandes pasiones trabajar con los huracanes, los ciclones tropicales, lo cual pues hace que esta charla sea, espero que sea entretenida, que sea de interés y sobre todo pues que cultive este espíritu que muy han arraigado ustedes, los integrantes de esta propuesta, en invitar a personas que no somos ajenos a este programa y en el cual pues yo me siento muy honrado porque por ahí pasé, ¿no? Entonces, el estar acá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues hace que las cosas sean desde una percepción personal mucho mejor porque me hace sentir que estoy acompañado, que detrás de mí vienen unas generaciones de colegas que pues están formándose y además pues van a tener el privilegio también de ingresar al mercado laboral y pues apoyarnos es yo creo que una de las grandes virtudes que tenemos los que hemos pasado por ahí. Pues agradezco mucho y pues si me permiten voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si ven mi presentación. ¿Se aprecia la presentación, doctor? Ok, lo voy a poner en modo pantalla. Ustedes me dicen si ven la primera diapositiva, que es la portada. ¿Es correcto, doctor? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por todo. Doctor, no está en modo de pantalla completa. ¿Puede usted dejar de compartir y en el icono superior en donde dice compartir, seleccionar la opción pantalla completa para que pues, nosotros podamos ver Ok, perfecto. ¿sí? Pantalla completa, perfecto. Déjenme ver por qué no me aparece aquí. Ok. Ustedes me dicen, ¿ahora sí la ven? Sí, ¿verdad? Sí. Sí se ve. A ver, voy a poner aquí, duplicar. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Gracias. Ok, bien. Muchas gracias. Bueno, ante estas situaciones que a veces son quitar un poco los nervios, bueno, me permito compartir esta experiencia que he tenido acerca de este gran tema que es la urbanización, el cual pues me siento muy honrado de ser parte de la comunidad de urbanistas
Y pues por el otro tema, un tema muy importante en mi vida, que son los ciclones tropicales o los huracanes, el cual pues he tenido ese arraigo en mi persona. De hecho, hay una anécdota muy importante porque mi hijo, de hecho, lleva el nombre de un huracán. Entonces, eso me hace sentir que es un tema que me apasiona mucho y que espero que a ustedes también. Y bueno, trataremos de que esta presentación sea de interés para ustedes y para el público que esté pendiente. Les agradezco mucho y bueno, voy a continuar. El contenido, pues vamos a hablar un poco por qué el urbanismo costero, por qué hablar de la situación económica, qué es lo que hace que las ciudades costeras pues sean geográficamente una atracción, cómo el desarrollo regional ha influido mucho en este tema, hablar un poquito de lo que son las políticas también que inciden directamente en este tema, propiamente lo que son los ciclones tropicales, cómo es que estos tienen una repercusión, pero no solamente positiva, sino también a veces pues lo vemos desde una perspectiva que no es la correcta porque creemos que son destructivos, que son dañinos, pero tienen una repercusión ambiental muy interesante. Sus implicaciones, cómo es que estos fenómenos se presentan en la costa y a partir de aquí, pues cómo esto no, contribuye al desarrollo local. Y bueno, hablar un poquito también de lo que es la variabilidad del cambio climático, que es como el futuro en el corto, mediano y largo plazo que nos va a esperar respecto a estos fenómenos. Sabemos que México pues es un territorio en el cual pues hemos estado precedidos por diferentes civilizaciones. Una de ellas son los mayas, que son como el baluarte en nuestra cultura, en nuestras raíces, que fueron capaces de entender este contexto en el cual se desarrollaron el sur de México, específicamente la península y un poco de Centroamérica, pero que ellos tenían esa visión de cómo se presentaban estos fenómenos y cómo es que ellos diseñaron su arquitectura, sus ciudades, para poder atender esta problemática que se presentaba en el verano. Bueno, también nuestro país tiene 11.122 kilómetros, que está dividido tanto en el Océano Pacífico, el Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe, y pues esto nos hace estar en una situación geográfica de suma importancia ante el impacto de estos fenómenos, ya que son el tercer riesgo más catastrófico en el mundo después de los sismos y las sequías, que son fenómenos que generan mayor daños pues, en un balance económico. Y bueno, sabemos de antemano que estos fenómenos se presentan entre el verano y el otoño, ya sea en la latitud norte y en el invierno y en el es invierno, en el no es cierto, es verano, allá sería invierno, sí, invierno y primavera, ¿no? En la latitud sur, pero que son fenómenos que también tienen esta presencia en esos lugares. Y bueno, algo muy importante que vamos a empezar a resaltar, pues es que en México la población que vive en las costas representa el 46% de la población total de acuerdo a los datos censales del 2020, lo cual también repercute muchísimo. El poblamiento costero en México, que no es más que, de acuerdo al Sistema Urbano Nacional del 2020, pues este proceso se ha venido incrementando. En 1990, el 63% de la población era urbana y esta se ha incrementado hasta el día de hoy a 73.5, pero sin embargo, la población también ha aumentado gradualmente, lo que nos habla de que crecemos, pero también nos volvemos más urbanos. Del 63 al 73%, o sea, el 10% en 30 años, pues es un balance importante, lo que nos implica que cada vez pues vivimos en áreas urbanas, en algunos casos concentrado en ciudades, y esto nos habla también de que son las ciudades pequeñas la que más alberga la población urbana. Ciudades pequeñas de menos de 50,000 habitantes y solamente existen 15 ciudades que representan pues las grandes ciudades, que estamos hablando de ciudades de más de 500,000 a 1,000,000 o más de 1,000,000 de habitantes, lo cual pues nos implica que sí somos una población bastante distribuida.
Bueno, la superficie territorial de la que estamos hablando pues son 11.122 kilómetros. La mayor extensión se encuentra en el Océano Pacífico, desde la frontera de Chiapas, Guatemala, hasta lo que es la península de Baja California, los límites con Estados Unidos, pero también en el Golfo de México y el Mar Caribe existen 3.294 kilómetros que alberga lo que es gran parte del Golfo de México, lo que se conoce como el Canal de Yucatán, que es la parte norte del estado de Yucatán, y todo lo que es la costa del estado de Quintana Roo. Dentro de esta superficie, pues existen 17 estados que abarcan todas esta línea costera, lo que implica que Veracruz es el que alberga mayor número de municipios, con 26 dentro de todo de esta área costera. Algo muy importante es que en la costa representa el 21% del total de la superficie nacional. O sea, que significa que de todo el país, el 21% existe solamente en la costa, ¿no? Hablando de todos estos estados, desde Baja California hasta Chiapas y en el lado del Pacífico, y por el otro lado, pues Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en el Golfo de México, Mar Caribe. La población costera es interesante porque resulta que Veracruz, al ser el estado que mayor porcentaje, pues también alberga el mayor número de población. Esto ha ido en decremento, pero sin embargo, quienes ha aumentado su población ha sido el estado de Quintana Roo, ya que de ser en 1990 el 0.6%, esta se ha incrementado al 1.5% el crecimiento que se ha dado en esta zona. También es importante señalar que la proporción de la población con respecto a la población total nacional, ha habido diferentes procesos. En el 2000 se redujo ligeramente 0.3%, pero a raíz del 2010 alcanzó el máximo a 0.5 más por ciento, pero esto se ha reducido solamente 0.2, lo que nos habla que la distribución de la población de la parte continental hacia la parte costera pues tiene implicaciones netamente demográficas, que tiene una repercusión directamente en el contexto en el que nosotros estamos viviendo. Muchos de los procesos demográficos que observamos en este proceso, pues es principalmente migratorios. Gente que vive en ciudades más altas, que por cuestiones de salud o por cuestiones laborales, tiene que migrar hacia ciudades costeras, o principalmente este proceso de las actividades económicas que se desarrollan, y pues este proceso los hace que tengan que migrar. La población costera son en total 154 municipios. Presentan la mayor población costera, se ubica en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, en la parte sur, en municipios de Baja California, en el caso de Mexicali, Hermosillo, Culiacán, que son las capitales de los estados del noroeste, pero sin embargo, población intermedia se ubica en la parte noroeste, pero también en la parte sur del estado, lo cual nos habla de una distribución homogénea, con alguna presencia de población mucho más grande en la parte noroeste. Lo que respecta a la marginación, pues vemos que siguen siendo los estados del sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, los que presentan mayor índice de marginación. Esto nos permite pues establecer que la población costera sí tiene procesos de desarrollo, pero estos están limitados solamente en algunas actividades. En el caso de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, pues sigue siendo muy alto o alto, dependiendo las condiciones económicas locales, y esto pues abona principalmente al desarrollo local regional, que más adelante platicaremos. Con respecto a las ciudades costeras, pues son aproximadamente 491 ciudades que presentan una población de más de 2.500 habitantes, como lo señala la población urbana de INEGI, pero sin embargo,
son solamente 206, tienen menos de 50,000 habitantes, lo que se considera ciudades pequeñas. Estas se abarcan casi gran parte de la zona costera. Ciudades intermedias representan solamente 277 ciudades. Estas predominan principalmente en el noroeste, en el Golfo y en la península de Yucatán, pero solamente son 7 las ciudades más grandes que tiene la zona costera. Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Culiacán, Matamoros, Quintana Roo, en Benito Juárez, en este caso Cancún, y en la parte sur, pues está Acapulco, cerca de esta población de 770,000 habitantes que tiene. Bueno, la expectativa demográfica que se presenta a nivel nacional, pues tiende a que la población cada vez empieza a ser más longeva. A partir del 2000, pues esta población todavía se mantenía estable, aunque la base de niños y jóvenes pues estaba reduciendo, lo cual nos habla de una natalidad baja o reducida. Por lo tanto, se espera que en el 2030 pues esta sí se mantenga más amplia, pero sin embargo la parte de la población joven de 15 a 64 pues está ensanchando, y se espera que en el 2050 pues esta población tenga ya indicios de empezar a envejecer, ya que se reduce la tasa de natalidad, se reducen los nacimientos, pero también se incrementa la esperanza de vida. Entonces, esta parte demográfica es muy importante señalar, ya que pareciera que no, pero estamos cerca del 2030, nos quedan 5 años y medio, 5 años y algunos meses para llegar a este periodo, pero pareciera que el 2050 está muy lejos, pero la expectativa pues sí es un poco desalentadora por el envejecimiento poblacional que estamos viviendo, pero derivado de todas las actividades que estamos desarrollando. Un poco hablar de la situación económica y regional implica pues hablar de los sectores económicos, cómo estos se van distribuyendo. ¿Por qué es importante hablar de los sectores económicos en la urbanización costera? Sobre todo porque es aquí donde la actividad predominante pues va a estar enfocada en función de la disponibilidad de los recursos. Nosotros aquí señalamos que son 4 sectores, incluyendo un cuaternario que se refiere al desarrollo tecnológico, en el cual pues siempre se desarrolla en las ciudades más grandes, y en algunas de ellas pues también tiene que ver también con la regionalización y el desarrollo de algunas materias primas primordiales, sobre todo para componentes electrónicos. Entonces, todo este proceso pues tiene que ver con la dinámica de desarrollo que tiene el país. Las actividades predominantes, pues las primarias, como la agricultura, la pesca, también la agricultura, que sigue siendo un factor muy importante en algunas regiones, nada más que esta se ve limitada por la valoración del autoconsumo, y ahora pues la variabilidad y el cambio climático, que siguen siendo un factor que está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Por otro lado, la industrialización, no solamente petrolera como se ha dado en el sur, sino también la explotación de la biomasa forestal o algunas maderas preciosas en los estados del sur y sureste donde se encuentran estas, pero también la industrialización se han generado áreas o complejos logísticos industriales de diferentes niveles que permiten pues también la generación de productos procesados, no solamente para el consumo local, regional, sino también para el mercado internacional. Y esto nos permite pues diversificar ciertas actividades, pero están vinculadas principalmente a los corredores logísticos que se han implementado para poder diversificar estas actividades. En el caso de la actividad terciaria, pues un poco la generación de ciudades donde se ha generado capital en actividades como salud, como educación, donde la población tiende a buscar mejorar sus condiciones a través de servicios especializados. El turismo, que es un aporte económico muy importante en nuestro país y sobre todo que se da mucho en la parte costera. El transporte de ocio, que es también una de las actividades que más se han incrementado derivado de las políticas económicas, y pues esto también ha permitido el desarrollo de las zonas costeras. Bueno, las actividades económicas yo las he identificado principalmente en 3 regiones.
la región noroeste, donde se produce mucho la cuestión agrícola, pesquera, sobre todo por el Golfo de California, algunas especies que ya están protegidas, pero a pesar de todo esto, sigue siendo una zona generadora de productos agrícolas muy importante, a pesar del nivel tecnológico que presentan. Por el otro lado, pues la zona de Monterrey, Coahuila, Durango, que son corredores industriales logísticos que promueven la inversión de algún tipo de industria manufacturera principalmente, lo mismo que es el Bajío, el centro del país, Puebla, Tlaxcala, que son estados que se han incrementado su producción manufacturera y que estos tienen una diversidad de oportunidades logísticas para poder trasladar estas mercancías. Y por la parte sur, pues la actividad petrolera que sigue siendo muy importante, a pesar de las reservas todavía que se mantienen, la actividad petrolera se ha intensificado principalmente en áreas de Tabasco, Campeche, norte de Chiapas, Veracruz, que siguen siendo estados petrolíferos, que son los que abastecen al mercado nacional y en algunos casos pues al mercado internacional. También algo muy interesante que se da en la parte costera, pues es la situación de los puertos. La cantidad de puertos que existen, no solamente para el trasiego de mercancías o bienes que se mueven, sino también para la pesca ribereña, para las actividades de conservación en algunas áreas, principalmente en la península de la Baja California. Y también algunas otras actividades recreativas o de ocio que se establecen en algunos lugares, como en el caso del Pacífico Sur, en el Golfo de México, a través de la costa de Campeche, Yucatán, y no se diga Quintana Roo, que siguen siendo estados con una gran capacidad para poder albergar este tipo de puertos, aunque en el noroeste estos puestos también se han incrementado, principalmente para poder generar desarrollo local en esas áreas. Bueno, hablar un poquito de lo que es la política económica, pues nos remonta a hace ya casi 100 años, 80 años aproximadamente, donde este modelo de sustitución de importaciones pues ha marcado como el antes y el después en el urbanismo. Este proceso pues ha venido a trascender derivado de que de la primera revolución mexicana que se dio entre los años 10, 20 y la consolidación en los años 30, la expropiación de la industria petrolera que generó un gran valor al poder industrial que se tenía en el país, la consolidación de algunas empresas que empezaron a generarse y además pues a la exportación de todas estas materias que se vienen generando, fortaleciendo el consumo local, pero también la ampliación del proceso de urbanización de las ciudades del centro hacia las ciudades costeras. Esto nos vino a impulsar principalmente el establecimiento de estas ciudades como Acapulco, como el caso de algunos puertos de Chiapas, de puertos que se dieron en el noroeste, principalmente para la salida de estas mercancías, sin dejar de lado también el puerto de Progreso, Yucatán, el cual pues fue algo muy importante para la generación de desarrollo local de las empresas que se dedicaban a fabricar algunos textiles, en el caso de la fibra del Enequén, que fue un baluarte muy fuerte en esta temporalidad. Por otro lado, pues el desarrollo estabilizador que impulsó la diversificación de actividades, generó algunos polos de desarrollo, como el caso de la conformación de Cancún, la promoción de algunas otras áreas en la península de la Baja, sobre todo en la parte sur, la inversión en educación, que era algo muy importante para poder consolidar este desarrollo local, y de aquí pues establecer también la propiedad privada que venía siendo un problema derivado de la repartición de tierras, y esto pues empezó a generar pues otro tipo de propiedades, ¿no? La propiedad privada, la propiedad mixta o lo que nosotros le llamamos en la parte agraria pues el compartir tierras, ¿no? Que es la mediación
que es este proceso en el cual una persona lo puede trabajar, pero el dueño original pues va a generar también una participación económica. Entonces, las ganancias se reparten y esto da parte pues al desarrollo compartido, donde pues de las cuestiones más importantes fue la devaluación y el gasto público excesivo que originó que estos gobiernos pues tuvieran un colapso y que tuvieran que replantear todas estas políticas económicas derivado de todo este proceso de la industrialización que se dio, el crecimiento poblacional, pero también esta reconversión de las ciudades nuevas que se empezaron a desarrollar, como el caso del Bajío, como el caso del centro occidente, Jalisco, Aguascalientes, que fueron parte de este desarrollo, pero hacia la costa, pues la parte de Colima, la costa de Jalisco, Nayarit, pues tuvieron un auge importante y pues no se diga que la más reciente, que es el neoliberalismo, que era principalmente la producción de bienes que se generaban a través de la riqueza natural y que esta se establecía hacia mercados libres de aranceles o de algunos beneficios fiscales que permitían pues la diversificación de las actividades, pero sin que esto tuviera una repercusión en la hacienda pública mexicana. Se combatió la inflación, algo muy importante, porque esto estableció este proceso de que el valor adquisitivo pues tuviera un auge. Sin embargo, entre el 2000, en los 90s y el 2016, pues hubo diferentes procesos de distribución de la pobreza, la cual pues el auge más bajo se presentó en el año 2006 aproximadamente, en el cual pues la pobreza patrimonial sigue siendo una de las causas principales de la situación demográfica nacional, pero que esta se ve más marcada principalmente en la zona sur-sureste de nuestro país. Por otro lado, el poder adquisitivo que se tuvo a lo largo de este periodo, pues ha repercutido que la crisis económica del 78, pero también la del 93, tuvieran ese parteaguas para poder generar que las poblaciones tuvieran una mayor capacidad de poder adquirir su canasta básica y esto repercutir en el desarrollo de las poblaciones. Entonces, aquí ya nos muestra que la pobreza y el poder adquisitivo de la población se ve mermada a partir de estas fechas y entonces estas cuestiones del desarrollo local costero pues se van limitando, se van reduciendo las inversiones, sobre todo en aquellas áreas prioritarias, y esto implica que también las devaluaciones estuvieran presentes. A partir de la valoración del peso mexicano, ya que algunas transacciones se desarrollaban en esto, pues también han sido un parteaguas muy importante, ya que el tipo de cambio pues se mantuvo en algunos periodos por encima del dólar americano, pero recientemente, a partir de la devaluación del 94, del 93-94, pues se vio influenciada hacia un peso con menor resistencia al tipo de cambio. Y bueno, vamos a hablar un poco ahora de lo que esto implica en el impacto de los huracanes, de los ciclones tropicales, pero para esto es muy importante conocer cómo las corrientes marinas juegan un papel importante, ¿no? Dependiendo de la situación geográfica del planeta, pues estas corrientes tienen se presentan de una forma que tienen una corriente superficial y una corriente marina profunda, que es lo que nos permite pues generar esta absorción de la energía que viene directamente del Sol o de fuera de nuestro planeta, y esto influye. En el caso de México, pues existen dos corrientes muy importantes, la corriente del Niño, o que viene desde la isla Galápagos, que baña las costas del sur de nuestro país a través del Pacífico, y esta pues repercute con el choque de la corriente que viene del norte, de California principalmente, y que esta pues tiene una temperatura distinta, lo tal pues origina que este choque de temperaturas genere cambios, no solamente en las corrientes superficiales, sino también en la temperatura de los vientos y de la temperatura cercana a la costa. Entonces, esto por un lado, por el lado del Atlántico, pues tenemos que hablar de la corriente del Atlántico que baña principalmente el Mar Caribe, pero que esta logra internarse hacia el Golfo de México y retribuye hacia el lado contrario, que generando la corriente del Mar del Norte, que es la que va hacia la parte norte de Europa.
Aquí les muestro un poco lo que son las zonas ciclogénicas. ¿Por qué es una zona, se le considera zonas ciclogénicas? Porque para que un ciclón tropical se forme debe de haber más de 26 grados de temperatura. Estas son las áreas propensas principalmente a estas condiciones. En el caso del Pacífico, estas se presentan al norte de Panamá y se extienden hacia la parte oceánica, principalmente que es las zonas donde existe mayor presentación de ciclones tropicales en el caso del Pacífico, y en el Golfo de México, pues este proviene desde el Atlántico, cercano a las costas de África, y este se extiende principalmente hacia la parte del Mar Caribe en Centroamérica, el Golfo de México, pero se extiende hacia la parte media de la costa este de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué es un ciclón tropical y por qué están de moda? ¿O por qué los tenemos que visualizar? Bueno, el ciclón tropical no es más que un embudo que se forma cuando existen condiciones de mayor de 26 grados de temperatura. Existen dos corrientes de aire que chocan, forman un embudo o una espiral, y pues origina pues que exista mayor cambio de temperatura a diferentes altitudes. El aire frío baja y el aire caliente sube, y entonces este choque pues genera este fenómeno que se va articulando en sentido contrario a las manecillas del reloj, y esto origina que se forme lo que se conoce como la baja de presión, que es el centro del fenómeno o el ojo, que va aumentando dependiendo de las condiciones de temperatura que se presenten en el mar, y se puede ir trasladando hacia la parte noroeste. Es importante también señalar que un fenómeno no se forma de inmediato, sino que tiene que haber condiciones de humedad y de calor para que este ojo vaya integrando lo que nosotros le llamamos los espirales externos, y en la medida que esto se va estructurando, pues esto va cambiando la perspectiva. Entonces, entre más se presente este ojo, más incremente, pues es como se va articulando el fenómeno, y a partir de aquí nosotros podemos ir agrupando toda la información. Perdón. Algo muy importante que tiene que ver mucho con esto es justamente la cuestión de que estos fenómenos, entre más agrupen humedad y más sean extensos, o sea, su estructura sea más extendida, pues mayor la superficie que van a poder abarcar al momento de su desplazamiento o de su trayectoria, y esto es lo que va a originar algunos factores que más adelante voy a mencionar, pero es muy importante señalar que esto es lo que nos debe de preocupar de los ciclones tropicales, y también ahorita lo voy a mencionar por qué. Bueno, esta es una imagen acerca de cómo las trayectorias en el caso del Atlántico desde 1851, que hay registros, hasta el 2024, que son los más recientes, se han presentado estas trayectorias, cómo es que nos afecta directamente a nuestro país, y desde el lado del Pacífico también tenemos registros desde 1850, pero estos solamente se han estudiado un poco más a partir de la Segunda Guerra, ya que había muchas incógnitas acerca de la situación de los océanos, sobre todo del Pacífico meridional y septentrional, pero que también nos habla de la intensidad con la cual estos fenómenos se pueden formar anualmente. Algunas trayectorias que ya hemos presenciado, principalmente que rebotan hacia la parte de los desiertos, pero que también siguen siendo un parteaguas muy importante, sobre todo porque se llevan fenómenos de categorías más altas, pues se han trasladado hacia las latitudes más altas en la parte del Pacífico, y esto pues origina problemas principalmente en ciudades que no están diseñadas para soportar este tipo de fenómenos. En el caso del Atlántico, pues hemos identificado dos zonas muy interesantes de señalar. Por un lado, la zona ciclogénica que está en el Mar Caribe, que es principalmente zonas donde o se forman ciclones o transitan ciclones por las temperaturas del mar, y esto pues origina que el impacto de las trayectorias se vea perjudicado en el territorio de la península de Yucatán, principalmente en el caso de Quintana Roo. Recientemente, con el caso de Milton en 2024, pues estos fenómenos
se formó en el Golfo de México, derivado de este calentamiento de las corrientes superficiales, y esto propició que su trayectoria tuviera una ruta hacia el noroeste, generando pues que genera impactos directos en la península de la Florida, que es considerada como una de las zonas más afectables por su nivel bajo respecto al nivel medio del mar, y pues esta situación es lo que propicia que los huracanes también sean una razón principal en el tránsito, no solamente de los que se forman en otras latitudes, más hacia el trópico, sino también este paso continuo o anualmente, o cuando se reactiva el fenómeno de la Niña, que es lo que calienta mayormente la parte superficial de las aguas del Atlántico y que origina este proceso. Hasta ahorita, desde 1970 al 2024, se han presentado 95 ciclones tropicales, lo que repercute que la probabilidad de ocurrencia pues esté marcada principalmente hacia el desarrollo de tormentas tropicales o depresiones tropicales, que son ciclones más bajos con respecto al nivel medio de la sostenibilidad de sus vientos, pero que aún así siguen siendo una amenaza y una probabilidad de impacto principalmente para la población costera del sur de México. En el caso del Pacífico, hemos identificado que derivado del proceso de calentamiento de la corriente del Niño que viene desde los Galápagos, pues toda la franja sur del país, pues está latente la formación de estos ciclones, y la parte noroeste o centro-occidente, que es el caso de la Bahía de Banderas, hacia el norte, estas presenten huracanes o ciclones tropicales que tengan un impacto directamente sobre la península de Baja California, o que estos presenten una trayectoria hacia el norte. En algunos casos se han originado trayectorias que se han insertado o se han incorporado a lo que es la parte desértica de Baja California y Sonora, lo cual pues repercute principalmente por estas ondas de calor que se presentan. En el caso del Océano Pacífico, se han presentado 162 ciclones tropicales, siendo las tormentas tropicales las que más se han presentado, y esto pues sí tiene una repercusión. Aquí es muy importante señalar que solamente se han impactado 2 huracanes categoría 5, que ha sido Patricia en 2015 y recientemente Otis en 2023, pero que han tenido una trayectoria precisamente en esta zona ciclogénica del Pacífico Sur, en el caso de México, y que ha sido considerado como los 2 huracanes más poderosos, por lo menos en estas últimas 2 décadas. En el caso del Atlántico, pues sí, es importante señalar que uno de los huracanes más poderosos que ha cruzado la península o que se ha formado en esta región ha sido el huracán Gilberto en 1988, cual tenía el récord de los vientos sostenidos más altos, que eran de 320 kilómetros, pero que esto ya no se ha vuelto a presentar un huracán con vientos sostenidos mayores a esta velocidad o menor a esta. Entonces, la presencia de huracanes categoría 5 en la península o en la población costera de la península, pues no ha sido tan exhausta como lo ha sido en el caso del Pacífico. Y esto tiene que ver mucho por la parte de su profundidad de los océanos. Es más profundo el océano Pacífico que el Golfo de México y el Mar Caribe, y entonces esto también origina que pues el proceso de desarrollo de los ciclones no sea tan intenso o tan acelerado como se presenta en el caso del Pacífico. Algunos ciclones pues han tenido una disminución dependiendo de la intensidad de sus vientos, pero siguen siendo las depresiones y las tormentas tropicales la que más se puede presentar anualmente. La probabilidad de ocurrencia pues sigue siendo alta, principalmente en las tormentas tropicales, y esto pues nos permite definir que son las amenazas pues más constantes que vamos a poder intensificar, pero sin embargo no significa que estas puedan tener un mayor desarrollo hasta alcanzar la categoría 5, y esto pues origina pues este proceso. Aquí les presento una imagen de lo que fue Otis, categoría 5,
ya que es un huracán que se generó muy cercano a la parte continental, pero sin embargo su onda de calentamiento, visto desde una imagen satelital, pues representa una acumulación de calor, de intenso calor en la parte superficial, que originó que esto pues se intensificara en menor tiempo, y pues tuviera una trayectoria que originó lo que nosotros ya hemos conocido en los medios públicos, pero que sin embargo estos son fenómenos que nosotros le podemos denominar que no son muy constantes o que son atípicos, porque la acumulación de calor en un punto pues es mucho mayor a comparada con una tormenta tropical o con una depresión tropical, y esto pues es lo que origina la cantidad de viento sostenido, y que esto repercute principalmente en la infraestructura. Aquí les hablo un poquito acerca de lo que es la precipitación que tuvo Otis, la cual pues estuvo representada en 2 días, o sea, más o menos en un lapso de 36 a 44, 46 horas constantes de lluvia, pero sus volúmenes de lluvia fueron menores de 300 milímetros, aproximadamente llovió no más de 300 milímetros en el caso de Acapulco, lo cual pues tener 300 milímetros de lluvia puede representar una parte importante dentro de lo que llueve anualmente o mensualmente en esta región, pero sin embargo sí representa una precipitación acumulada importante dentro de la lluvia que se presentó. Les hago esta comparativa con el caso de John, porque también es una cuestión muy importante de señalar. Los huracanes categoría 5 o 4 o 5, que son los máximos, lo que más representa dentro de su proceso de desarrollo, pues son viento, lo que hace que la infraestructura más sensible pues sea la que está expuesta a esta superficie de viento, a estos vientos tan intensos y tan fuertes que se presentan principalmente en la parte del después, que es pasa el antes, es previo a la llegada de los primeros espirales, pasa el ojo y después pasa lo que nosotros le llamamos la colita, y esta colita es lo que representa que toda la lluvia o el viento que se genera pues llegue con mayor fuerza o mayor intensidad. En el caso de John, que se presentó entre el 22 y el 28 de septiembre, si se dan cuenta, la precipitación llegó a ser hasta de 600 milímetros en un lapso de 7 días. O sea, dentro de este periodo, la precipitación, por ejemplo, aquí marca que Las Vigas de Soto en Guerrero llegó a llover 1,003 milímetros, lo cual pues está dentro del estándar. O en propio Acapulco, la precipitación fue de 1,442 milímetros, lo que nos habla de que los huracanes categoría 1, 2 o 3 pueden presentar estas condiciones. Presentan una trayectoria o una velocidad menor por el volumen de humedad que arrastran, pero sin embargo, cuando estos impactan en las zonas continentales, pues tienen esa generación de lluvias intensas que se pueden prolongar por un día o varios días, y esto origina pues todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Toda la sensibilidad ambiental que repercute desde los suelos, la deforestación de los suelos, el cambio de uso de suelo, la modificación de los afluentes, de las escorrentías naturales, pues esto es lo que origina principalmente estos daños que nosotros conocemos. Y aquí les presento el caso de Milton, en el caso del Atlántico, donde la cercanía que se tuvo pues fue solamente de 150 milímetros. Fue un huracán que fue categoría 5, se presentó entre el 5 y el 9 de octubre del 2024, pero sin embargo la presencia de este huracán que fue muy importante por su formación en el Golfo de México, pues no causó tantos daños, porque su lluvia o la precipitación que se generó fue principalmente más hacia la parte oceánica y no tanto en la parte continental, lo que en el caso de México pues no tuvo tantos efectos negativos, no tantos daños de desastre, pero sin embargo en otras regiones, como en el caso de la península de Florida, pues originó lluvias tan intensas. En el caso de este huracán, pues solamente llovieron 219 milímetros, que fue en Chitlán, que es una comunidad que está en la costa central de Yucatán, pero sin embargo esta lluvia pues fue presentada en 4 días de lluvia. Bueno, ¿qué implica los ciclones tropicales para nuestra sociedad costera? Pues implica principalmente que cuando estas ráfagas de viento, al no existir
una barrera natural como son los manglares o son la primera reserva natural que se tiene en las costas, pues esto implica pues daños principalmente por marejadas, por el viento, tiene una pérdida del hábitat de algunas especies, sobre todo las que viven ahí. Cuando existe una mezcla de agua dulce con agua salada, pues se genera gran contaminación de todos estos cuerpos de agua que se establecen hacia la parte interior y pues son las primeras fuentes de contaminación que se dan. Por un lado, pues la alteración de los ecosistemas implica principalmente porque se pueden establecer especies que no son nativas y a partir de ahí pues empieza un proceso biológico de alteración natural que puede poner en riesgo los ecosistemas y por el otro lado pues también lo que implica que la vegetación arbórea pierda algunas de sus estructuras o parte de su estructura o que este proceso origine inundaciones que propician pues que estos puedan tener excesos de humedad. El impacto urbano pues implica pues daños principalmente en todo lo que es la infraestructura, toda la modificación costera se ve comprometida, pero sobre todo lo que implica los daños hacia las partes donde el ojo del huracán y sus espirales pueden representar un impacto directo. En algunas zonas, principalmente zonas de llanura costera más extensa, porque no todo el país tiene esta llanura tan extensa como el caso de Tabasco, de Veracruz, de Campeche o la península, que son áreas mucho más extensas, pues también se ve comprometido tanto las viviendas, la infraestructura o todo lo que implica los bienes materiales con los cuales dispone la sociedad. En algunas áreas, pues se ve comprometida el agua por algunos días, principalmente porque estos pozos o las áreas en las cuales obtienen esta agua, pues tienen este proceso de integración, de contaminación de diferentes organismos, con lo cual pues se tiene que generar un nuevo proceso de depuración de esta agua para poderla inyectar a la red pública local. Principalmente una de las cosas que también ocurre y que es muy común pues es el colapso de toda lo que es la actividad económica, social, política, administrativa, lo que implica pues que todo se tiene que reprogramar y por último pues todo lo que implica las dificultades en la movilidad por la destrucción de los caminos o por la alteración de la infraestructura. Y bueno, aquí viene algo muy importante que es cuando estos aspectos se ven comprometidos, obviamente hay una repercusión ambiental en el corto o mediano plazo. ¿Por qué? Porque el viento, al incrementar la fricción con los agentes biológicos o con los ecosistemas, pues origina que exista una pérdida de especies o una alteración en las especies naturales, lo que conlleva que los suelos también se vean afectados por la infiltración de volúmenes mayores de agua, de los cuales son capaces de poder absorber, y esta agua pues origina que se tiene que ir hacia un lado y esta al estar descubierta tanto de vegetación del suelo como de roca que se queda expuesta a la superficie, pues origina también grandes deslizamientos o inundaciones. Aquí les pongo un ejemplo del caso de Acapulco, donde el colapso del impacto de un ciclón, pues no solamente se va a presentar en la zona donde se origina el ojo del huracán o donde la trayectoria del ojo del huracán se presenta, sino también en función de su dimensión de sus espirales, pues origina que los impactos de la ciudad pues tenga diferentes alteraciones, desde la incomunicación total en el momento del impacto, que origina pues que todas estas corrientes satelitales o todas estas microondas o todos estos elementos con los cuales se puede uno comunicar se vean comprometidos, daños estructurales en el equipamiento urbano, no se diga del suministro de agua que se colapsa totalmente, la red fluvial, la red vial, daños en las estructuras, aunque estas sean sismorresistentes o sean con algún nivel de protección para la fricción de vientos o lluvia, pues esto puede colapsarse o se puede romper
y esto pues desencadenar una serie de procesos físicos que se llevan a cabo y que son muy importantes, sobre todo ante vientos de una intensidad mucho mayor a la que se pudo haber estimado a la hora de su implementación. Como procesos, la acumulación de residuos sólidos, que es muy importante, sobre todo porque muchas de las cosas que se mojan, se echan a perder, pues son desechos y se acumulan, entonces esto origina pues también un colapso en este sistema. Y la reconstrucción urbana, que es yo creo que de las cosas en las cuales no se piensa. Recordemos que muchas de las ciudades que en México y sobre todo en la costa, pues son ciudades que ya tienen más de 50 años, que requieren una reconversión de la infraestructura, mantenimiento, y esto pues no se logra porque el costo tan elevado que implica cambiar la red pluvial de una colonia, de una manzana, de una JEP, se implica estos cambios. Entonces, sí es muy importante este proceso de que los ciclones tropicales, pues sí son un factor muy determinante a la hora del impacto en las zonas costeras, en ciudades costeras. Más aparte, todos los damnificados que deja el paso, los muertos o las personas lesionadas, pues se ven comprometidas, principalmente para la necesidad que requieren para poder regresar ante esto, una vida mucho más rápido a la que tenían antes del impacto de este tipo de fenómenos. Los daños de los ciclones tropicales se han presentado principalmente en 2010, que es el máximo, el año con mayor cantidad de daños, ya que se presentaron en ese año 2010 tres categorías 5, principalmente esto fue en el Atlántico, y esto implicó pues una gran cantidad de daños económicos importantes, pero sin embargo en 2017, asociado también con el sismo del 2017, pues ha implicado daños importantes, pero algo que quiero señalar es que tan solo ahorita, perdón, en 2023, Otis se hablaba de tener ya daños estimados en 2.125 millones de dólares, que es lo que se estima los daños de Otis hasta el día de hoy, que es lo que se tendría que invertir para poder regresar a una situación anterior a la amenaza o al peligro. Y esto pues implica pues una gran cantidad solamente de este fenómeno, pero habría que sumar todos los que se han venido dando o que se presentaron, y habría que hacer la sumatoria. ¿Qué nos espera? Bueno, hablar de este tipo de fenómenos implica que no solamente son fenómenos locales, sino que vienen de condiciones regionales que implican pues una mayor cantidad de probabilidad de afectación. En el caso del Pacífico, pues con el fenómeno del Niño, que se presenta principalmente en el verano, pues implica que este proceso pues tenga mayor probabilidad de incrementar las sequías, pero también la probabilidad de calentar mayor parte las aguas superficiales de la parte oceánica del Pacífico, principalmente septentrional, y en el caso de la Niña, pues implica que la temperatura del océano Atlántico pues se vea reducida por la baja temperatura, pero esto no significa que se puedan presentar huracanes como el caso de Milton, que se presenten en zonas donde nosotros no esperamos por la temperatura superficial, como es el Golfo de México, ya que es una corriente cálida, templada, pero que sin embargo esto puede incrementar esta probabilidad de ocurrencia y que esto puede cambiar de un momento a otro. Y esto es lo que nos debe de preocupar. Tal vez sean menos huracanes o más huracanes que se puedan presentar, pero esto va a determinar de acuerdo a las condiciones atmosféricas y oceánicas, que va a implicar pues que cada temporada de huracanes, dependiendo de la situación de la variabilidad climática, pues puedan incrementar o puedan verse reducidas. El futuro de los huracanes pues está principalmente dimensionado principal a la situación de la acumulación de energía, que es esta fuente principal que se da tanto de la parte externa de nuestro planeta como de la parte interna, en la cual pues se retiene con todas las contaminantes que emitimos hacia la atmósfera, y que esto pues va a aumentar esta cantidad de energía disponible que van a poder acceder estos fenómenos. Y por el otro lado, pues la presión atmosférica suele mantener diferentes intensidades, lo que nos permite que los vientos pueden ser muy variables en cuestiones de su temperatura y de su humedad, lo que origina que pues esto tenga una mayor implicación en la discusión científica internacional, ya que todos estos factores
contribuyen al desarrollo de estos fenómenos y que estos sean implícitos dentro del desarrollo costero. Principalmente lo que más vamos a tener que establecer como mecanismos, pues va a ser adoptar medidas para ver que las ciudades costeras, sobre todo los asentamientos de diferentes magnitudes, pues no se vean colapsados ante la presencia de estos fenómenos, ya que pues esto implica un gasto económico de forma individual o familiar, lo cual pues puede originar estos problemas de pobreza que se puedan presentar a nivel o al interior de las ciudades. Y por el otro lado, algo muy importante es que en algunas regiones de nuestro país, sobre todo costeras, se está empezando a generar problemas de sequía, y esta sequía, si se agrava, pues compromete los mantos freáticos o los acuíferos, que es lo que garantiza la operacionalización de las ciudades o de las áreas urbanas, lo que compromete también que estos se puedan ver afectados principalmente la disponibilidad de agua para las diferentes actividades, lo cual también expone a la población a niveles de vulnerabilidad. Algo muy interesante que quiero señalar en esta parte es que a pesar de que se han hecho esfuerzos por mejorar las trayectorias o los pronósticos en las trayectorias, la dimensión del calentamiento de las aguas y el trasiego de estos modelos digitales que se han establecido para establecer estos modelos, pues a veces no se pueden consolidar derivado de todas estas variabilidades que existen, tanto en la temperatura como en la atmósfera. Entonces, podemos tener diferentes pronósticos, diferentes modelos que se han desarrollado, pero a veces el más importante es el que el fenómeno establece de acuerdo a la temporalidad en la que se proyecta. Entonces, esto sigue siendo una de las cosas que nos están limitando a tener modelos más certeros, o que se están generando modelos con diferentes perspectivas que se tienen que ir originando desde la base de datos para mejorar los sistemas informáticos, y de ahí pues establecer mejores condiciones de información para la sociedad, y que ésta pues tome acciones y medidas más adecuadas de acuerdo al nivel de exposición a los que se presentan. También algo muy importante es que cada vez tenemos mayor volumen de humedad, principalmente entre los categoría 2 y categoría 3, y esto establece pues que el rango de influencia de esta humedad pues se vea comprometida, porque habrá zonas donde la lluvia o la precipitación que se genera sobrepase las medias o los periodos de lluvia a los que están principalmente adaptados a estas condiciones, y entre más cambio, más el factor de cambio de uso de suelo se va afectado, se va alterado, pues más probabilidad de que existan otro tipo de amenazas de otro origen, como principalmente geológico, que puedan comprometer también a la población. Y algo muy interesante con el que ya quiero empezar a cerrar, es que el calentamiento global o el cambio climático sí compromete la formación de ciclones, pero sin embargo esta condición va a estar determinada por la acumulación de calor, principalmente en las zonas costeras, hacia las zonas costeras o en regiones específicas, principalmente tropicales, en las cuales esto va a tener una implicación en la formación de ciclones cada vez más intensos, con mayor duración tanto en su formación, en su desarrollo y en su impacto, lo que nos puede originar que las ciudades se puedan estar colapsando constantemente si no se atienden las recomendaciones o se establecen programas de atención prioritaria para empezar a reducir estos cambios que se puedan generar principalmente en la población costera de algunas regiones de nuestro país. Sabemos cuáles son esas poblaciones que están expuestas, pero también contribuye el que nosotros como ciudadanos, como personas que vivimos en la costa, entendamos que todas las repercusiones ambientales tienen una reacción positiva o negativa, que van a estar implícitas ante la presencia de cualquier fenómeno, ya sea geológico, hidrometeorológico, socioorganizativo, químico, ecológico. Cualquier efecto va a tener una repercusión, y esto se va a sumar a todas estas situaciones que ya estamos presentando. Algunos retos que también nos lleva, pues es como hacer ciudades más sustentables, más resilientes, pero también cómo nosotros tenemos que contribuir a estos indicadores, que es una manera de poder evaluar
cuáles son los cambios positivos o hacia dónde se tienen que establecer estos programas socioambientales para poder garantizar que se cumplan todos estos procesos y sobre todo que el futuro de nosotros no se vea comprometido, ya sea para nosotros o para las futuras generaciones, que pareciera muy fácil o muy sencillo decirlo, pero que implica desde la educación ambiental, implica desde los valores en casa, implica el conocimiento con información verídica, implica que se sigan haciendo estudios para poder generar, pero también que esto se vea reflejado en que las condiciones económicas sean más justas para poder garantizar que tengamos acceso a todos los bienes y servicios que nosotros tenemos para que ellos puedan disfrutar de esas futuras generaciones. Y bueno, aquí les presento algunos cartoons que fueron publicados como una situación de contrarrestar los efectos de los huracanes en la península de Yucatán. Yo recuerdo mucho este que dice, ya ahora no se siente lo isiduro, sino lo tupido, ¿no? O sea, hablar de que ya la población a veces se adapta a estas mismas condiciones sobre la situación de los ciclones tropicales, pero que también es parte ya de la cultura el poder atender estas amenazas, ya que el conocimiento no es de ayer ni de hace 5 años, sino ya se tienen más de 150 años de datos con estudios que pueden representar, pues ya cambiar esta cultura desde la parte individual y familiar para que la suma de todas estas capacidades pues pueda originar una mayor probabilidad de que la incidencia sea menor. Y bueno, por su atención. Espero sus comentarios. Gracias. Gracias, doctor Marcelino, por la explicación de los beneficios y los impactos positivos y negativos que tenemos, que tienen las costas del Pacífico y del Golfo por la presencia de los huracanes o ciclones, y cómo ha afectado a través del desarrollo económico en algunas ciudades esta infraestructura o esta vulnerabilidad de la infraestructura que ha permitido el colapso de algunas y que ha entrado en contingencia o en desastre al no tener una respuesta rápida ante estos fenómenos, pero que también que no hemos aprendido, ¿no? Desde 1854, 1949, en donde se tienen los registros tanto en el Golfo y en el Pacífico, en poder actuar. Y tampoco hemos aprendido que la protección que nos brindan los recursos naturales para detener el impacto, estamos generando el cambio de uso del suelo, a generar nuevos atractivos turísticos y a estar haciendo cambios y que los impactos que nos genera a nivel de costa, a partir de la degradación de la cobertura de manglar, pues incrementa las zonas inundables o los impactos negativos en la población que está expuesta o que está ahí vulnerable ante esta situación de los huracanes. Si hay alguna persona que nos está escuchando y que quisiera eh, hacer una pregunta al doctor Marcelino, adelante, por favor. Sí, Eduardo, adelante, Eduardo. Pues doctor, me llamó la atención sobre todo esta primera parte en la que hablaba un poco sobre cuáles han sido las etapas del desarrollo económico en México, porque es bastante cercano al tema que yo trabajo. Yo estoy en la relación entre la política y la urbanización, básicamente. Entiendo que por allí de finales de los 70 hubo un gran esfuerzo del gobierno por hacer que la población se asentara justo en las zonas bajas del país, por lo que implicaba estar en ciudades altas, alejadas de la costa, que era muy difícil llevar servicios, que era muy difícil las comunicaciones, en parte también por la cantidad de cordilleras que hay en México, ¿no? Que eso dificultan. Eh, pero bueno, hoy por hoy, ¿cuál sería esa? ¿Hay una política clara del gobierno hacia cómo se debería estar asentando la población en el territorio? Pues a partir de estas cosas que pues se sabe, ¿no? Ahora que llevamos que 50 años más de investigación,
o si eso se ha dejado de lado y ha sido el básicamente sálvese quien pueda, que también es una posibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos podría comentar al respecto, doctor? Sí, claro. Bueno, mire, en la parte de los años 70, donde la población tenía mayor cantidad de recursos porque era la época, fue la época de la bonanza. Yo recuerdo mucho que eso lo platicaban mis padres, donde los programas demográficos eran muy importantes, sobre todo porque pues tenían esta posibilidad de tener una familia mucho más holgada, más grande, 6, 7 miembros, 8 miembros, y alcanzaba para poderlos atender a todos ellos, ¿no? Entonces, la política económica fue un factor muy importante, sobre todo para migrar del campo o de las áreas rurales a las zonas urbanas. Es aquí donde se da esta primera etapa del desarrollo urbano, donde existe este proceso migratorio que origina también una diversidad de políticas económicas de desarrollo local y desarrollo regional que van a establecer ciudades o puntos turísticos como Tulum. Bueno, Tulum ha sido más reciente, pero en ese entonces estamos hablando de Huatulco o estamos hablando de algunas de las playas de Colima, de Sinaloa, o por qué no Cancún con la incorporación del último estado que fue Quintana Roo, para fortalecer todas estas políticas de descentralización de la zona central del país, que originalmente pues es la que se ha conformado como la parte urbana más importante, ya que representa aproximadamente el 54% del total de la población que habita, pero sin embargo, estas ciudades también están empujadas con una política de descentralización, por ejemplo, de algunos sectores, principalmente aquellos que son exportadores y que necesitaban la salida de sus mercancías a través de puertos, y pues establece también este fortalecimiento de las capacidades naturales o físicas del país para establecer estas formas de desarrollo local y de impulso al desarrollo local a través de los puertos, como fue el caso de Lázaro Cárdenas, el caso de Manzanillo, que son puertos logísticos que ahora están dentro de la trascendencia mundial, pero que sí, claro, efectivamente marcan este auge. Pero ¿qué pasa recientemente? Dicen que siempre no. Entonces ahora resulta que estas ciudades que ya tienen 50 años o más de existencia, pues son ciudades que ya tienen una degradación ambiental importante que origina pues que estas sean cada vez más susceptibles a la afectación no solamente de fenómenos ciclónicos, sino también de lluvias intensas, de deslizamientos, de sequías, de incendios forestales, de sismos, que no se diga que la parte sur de nuestro país está también muy latente a esta sismicidad que se ha presentado, que no es constante, pero que además es difícil de predecir, que eso es algo muy importante de señalar, y que pues esto nos marca como esta parte del proceso de urbanización dentro del desarrollo local regional que tiene nuestro país, sobre todo en la parte del Pacífico. Pero en el caso del Atlántico con el Mar Caribe y el Yucatán, la península de Yucatán, pues marca una tendencia distinta, ¿no? Que es la incrementación de población o de migraciones de población que se están dando recientemente por las condiciones sociales que se están presentando. Entonces, por ahí sí existe una relación, pero tendríamos que focalizarla a qué parte de nuestro territorio y en función de las condiciones físicas naturales que se presentan y el grado de degradación que se suma. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Que haya una política que favorezca el crecimiento de urbanización costera en algunos puntos, que eso se detenga, o que siga pues sí, en el olvido de la política pública nacional? La política pública nacional en el sentido del sistema urbano nacional implicaría que deberíamos de fortalecer lo que ya existe. O sea, nos referimos a que tendríamos que capacitar a todos los mecanismos de gestión pública, social, económica, para poder generar mayor sustentabilidad en estas regiones. Pero no quiero utilizar la palabra resiliencia porque resiliencia tiene que ver con algunos sistemas socioecológicos, pero no solamente en el ámbito ambiental,
sino también en el ámbito social. Yo creo que ahí la capacidad de adaptación que debe de fortalecerse a través de una política regional, pues tiene que ser un tema prioritario dentro de la agenda nacional, ya que las actividades económicas no solamente son las únicas que se ven afectadas, sino también las políticas de población que se establecen con la integración y la igualdad que se dan entre los diferentes grupos que se han establecido, pues tiene que ser parte de esta política. Entonces debemos de construir o de generar una política transversal, multidisciplinar, donde podamos establecer que el urbanismo sea el parteaguas para poder mejorar lo que se tiene, y a partir de ahí, pues, delimitar cuáles son las áreas que mayor necesidades van a tener, y a partir, pues, de ahí llevarlas a la parte social, a la parte de la aplicación operativa, así le denominaría. Muchísimas gracias, doctor. Un placer, gracias por su pregunta. Gracias, Eduardo. ¿Alguna otra persona que guste participar? Adelante, José Manuel, por favor. Hola Miguel, muchas gracias, doctor. Primero felicitarlo por la exposición, la verdad que muy interesante. Gracias. Dos preguntas y tal vez un comentario. Si bien es cierto, ya usted lo puntualizó que estos ciclones pues vienen siendo de menos a más, ¿no? Hasta llegar ahora con este cambio climático, hacer lo que actualmente conocemos como los grandes huracanes, hacer los pequeños huracanes, porque el destino y el futuro es incierto, ¿no? Tal vez puede venir más fuerte, con una categoría más alta, pero bueno. También hablaba de que, pues, este fenómeno ya tiene como que un antecedente desde hace 150 años. Y si bien es cierto, ya la población como que se ha concientizado más en temas de protección civil, ¿no? Ya vemos que la población ya es más participativa en esos temas, se capacita y todo esto. Pero, y relacionado con la pregunta que decía Eduardo, ¿de dónde tendrían que venir estas políticas para minimizar los daños, sobre todo económicos y sociales, ¿no? Dado que la población, ya lo decía usted, viene de una población tal vez hasta marginada que pertenece a esta zona de la costa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos minimizar esos daños, no? Ya lo veíamos con Otis, ya lo veíamos con los últimos huracanes que pegaron en Acapulco y Quintana Roo, que si bien las inundaciones son constantes, pero ¿de dónde tendrían que venir estas políticas públicas? Tal vez no necesariamente desde el gobierno federal, ¿no? Tal vez tendrían que venir desde lo local, no lo sé. Esa es la pregunta. Y la otra, si bien es cierto, existe un cambio de uso de suelo que ya Miguel también lo comentaba en su primer comentario, y de esto deriva de lo último que pasó justamente en Quintana Roo, donde los manglares fueron un punto medular, sobre todo para las personas de alto nivel adquisitivo, donde metían los yates sobre los manglares. ¿Cómo podemos entonces pensar que esta zona sur pueda tener un desarrollo sin un cambio de uso de suelo adecuado, ¿no? Sin una aptitud exacta del cambio de uso de suelo? Y esto viene a colación porque, si bien es cierto, actualmente la administración pasada federal trataba de impulsar el Tren Maya y ahora lo vuelven a impulsar con esta nueva administración, es muy criticable, ¿no? Es muy criticable porque dicen que están devastando, que no hay estudios de impacto o de manifestaciones de impacto ambiental, pero también hay otro sector, sobre todo los de Quintana Roo, que dicen que sí es un impulso significativo para el desarrollo, ¿no? Obviamente no se va a comparar con el corredor logístico que tienen en la frontera norte, ¿no? Pero sí hay un impulso al final, pero también hay una devastación ambiental. Entonces, ¿cómo pudiéramos mediar eso, no? Ok, bueno, con respecto a su primera pregunta, a mí me queda claro que el aprendizaje que tenemos como sociedad es muy alto. O sea, no solamente como población local, sino como en sí decir mexicano significa solidaridad. Para mí eso implica mucho. Sobre todo porque cuando hemos presentado o hemos estado insertados en grandes eventos de desastre, no solamente por ciclones tropicales o por sismos o cualquier situación, siempre ha existido solidaridad entre nosotros. O sea, yo creo que esa parte es muy importante. ¿Qué tendríamos que hacer? Sabemos que el gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer porque a ellos no les interesa establecer mecanismos que sean
capaces de poder gestionar que la población se adapte, porque pareciera que no, pero sí es una condicionante, sobre todo macroeconómica, la que implica lo que llevar todos los insumos o todos los bienes que se devastan o que se modifican o que se alteran. Yo creo que para mí lo más importante es que la sociedad tenga que acercarse a la academia y la academia se tiene que acercar más hacia la sociedad. Y lo digo por lo siguiente, en proyectos en donde la sociedad se acerca a la academia o la academia se acerca a la sociedad y en conjunto se arrastra el proceso de información hacia las autoridades locales, que sí realmente les importa el desarrollo local, pues tiene mayor impacto. ¿Por qué? Porque la población se acerca con gente que hemos estado trabajando el tema o que estamos trabajando los temas y esto pues nos lleva a entender qué es lo que nos puede ocurrir o cómo podemos capacitarnos, porque también es un estímulo entre ambos sectores, pero que se tiene que hacer de forma integral. Tal vez los más renuentes tal vez sea la parte del sector económico, porque ellos tienen otros datos, ¿no? Porque ellos tienen otras formas de poder minimizar los daños que generan este tipo de condicionantes. Entonces, yo creo que aquí el papel fundamental o crucial tiene que generar esta conducta en que el conocimiento se tiene que sociabilizar y la sociedad se tiene que acercar más hacia la academia, porque es ahí donde nosotros podemos incidir en mejorar estas condiciones. Y ha habido casos. Yo creo que ahorita, por ejemplo, el caso de Otis en Acapulco va a dejar una huella muy importante que va a acercar más a los académicos con la gente de allá. Entonces, yo creo que eso va a ser un hito en el paradigma del desarrollo y de la reconstrucción de esta ciudad. Pero en su momento fue, por ejemplo, Cancún. Cancún, la inversión económica, bueno, ha sido más alta porque también se previó esa situación. Y esto ha originado que precisamente nos lleva a la segunda pregunta, donde nosotros podemos delimitar qué es lo que queremos hacer. Si queremos mantener proyectos estratégicos, aunque el costo ambiental sea mucho mayor, o queremos generar fortalecimiento del desarrollo local a través del deterioro ambiental. Ahorita tuve la oportunidad de hace un mes estar en esa región y les puedo decir con certeza que sí se puede combinar la parte de los proyectos sobre el impacto ambiental, pero se tiene que generar estrategias que permitan subsanar sobre todo aquellos sectores o áreas que no se pueden restablecer desde su ecosistema de una forma inmediata, porque también aquí la temporalidad juega un papel. Los efectos que nosotros podamos visualizar sobre este tipo de obras no los vamos a ver ahorita, los vamos a ver dentro de 5 o de 10 años, o tal vez en 20 años. ¿Por qué? Porque la situación de la modificación del sistema ambiental va a tener que originar cuál va a ser la causalidad que se va a originar por esta modificación en el cambio de uso de suelo o en la transformación de los ecosistemas. Entonces, esperemos que la armonización entre los grandes proyectos de infraestructura pues siempre se armonicen, pero desafortunadamente al gobierno no le interesa también compaginar a la sociedad. Y digo, compaginar significa que aprender de los saberes culturales, porque muchos de los proyectos que se quieren hacer tienen buenas intenciones, pero tal vez tengan otros intereses. Eso es lo único que le podrá decir. Muchas gracias, doctor. Un placer. Gracias, José Manuel. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta al doctor? Creo que serían todas, doctor. Agradecemos su participación, no sin antes dar lectura a la constancia que le vamos a hacer llegar en unos días más de forma electrónica a través de el compañero Eduardo Ortiz que nos está acompañando. Voy a dar lectura a la constancia. La Universidad Autónoma del Estado de México y la Facultad de Planeación Urbana y Regional, a través de la Coordinación de Estudios Avanzados, otorgan la presente constancia al doctor Marcelino García Benítez por su participación con la conferencia Urbanización Costera y Ciclones Tropicales en México, que se llevó a cabo el 28 de octubre del 2024 en el marco del Seminario Permanente de Temas Urbanos a través de la Microsoft Teams
Facebook y YouTube. Atentamente, Patria, Ciencia y Trabajo, 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria. Firma al calce la doctora Ruth Moreno Barajas, coordinadora de estudios avanzados. Gracias, doctor, por su participación y esperamos que no sea la primera y la última vez que nos acompañe en este ciclo de conferencias del Seminario Permanente en Temas Urbanos. No, yo agradezco muchísimo la invitación. Créame que cuando me comentó la maestra Celia del interés de que le participara en este seminario tan importante que nos abre también un foro de comunicación de este tipo de temas, pues no lo dudé. En estar aquí, además, me siento en casa, me siento con gente que hablamos el mismo lenguaje del urbanismo, que entendemos cosas que tal vez nos cuesta un poco de trabajo porque no está muy enfocado en nuestras áreas, pero que sabemos que aquí estamos para lo que se ofrezca. Yo siempre he tenido esa consigna o ese ímpetu de querer siempre colaborar con la facultad, con el doctorado, sobre todo porque pues me siento agradecido por la formación que me dieron. Tal vez las cosas no fueron las mejores, pero sin embargo aquí estoy y cualquier persona que quiera poderse contactar conmigo, ahí está mi correo electrónico, marcelino.garcia@unicach.mx, y con mucho gusto podemos hablar de lo que consideren interesante e importante. Y pues agradezco también la invitación del comité, cual felicito por esta iniciativa, y pues aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca en el futuro. Muchas gracias y les agradezco mucho. Gracias, doctor Eduardo. ¿Algún comentario? Muchísimas gracias, doctor. Y muy notable la presentación en la conferencia de hoy. Estará invitado en el futuro y Gracias. esperamos contar con su participación. Claro que sí, a la orden. Gracias. Pues damos por concluida la participación del día de hoy. Gracias, Agrario. Gracias, Antonio. Celia, por su participación. Muchas gracias. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Hasta luego.